extraño pensar que existe un lugar donde encontrar sentido a la realidad, llenar de esperanza y vida, ni siquiera un rincón sin risas. Párate y observa la fe de vivir. Si puedo elegir, elijo inventarme, nunca limitarme, pues quiero sentir la sangre que hay en mis venas, latir al pulso de las estrellas. Su luz y guía nos muestra la fe de vivir. Caminos de la vida que aunque esquiva. Bienvenidos a su programa Vía Alterna. Disfruta esta ruta que será de muchísima bendición para tu vida. Comenzamos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren de maravilla en este inicio de mes. Así que es agosto, ya estamos a primero y nos tocó una vía alterna para el día de hoy, así que para este próximo mes que inicia, tranquilo porque Dios ya tomó la iniciativa de esta nueva ruta. Así que pues comenzamos con este programa a través de ¿Qué onda web? Aquí en Vía Alterna, su programa de los martes a las 10 de la mañana. Y agradecemos a todos los que ya están en esos momentos enlazándose con nosotros, comentando los videos, estando al pendiente de esas transmisiones, porque queremos adoptar una vía alterna de transformación. Así que hoy este programa se llama Camino de Transformación. Y bueno, pues hay un camino que debemos de cruzar para poder ser transformados, para poder ser cambiados, un camino de metamorfosis en el cual vamos atravesando y conforme vamos surcando esos caminos, vamos siendo diferentes. Es decir, que si antes eras de una manera, ahora vas a ser de otra porque has sido transformado, has sido cambiada, hemos sido cambiados. Y bueno, pues es lo que tratamos por medio de este programa, por medio de esa transmisión, que podamos hacer esa conciencia que nos despierte de una manera de transformación, en donde haya un cambio en nuestra vida, es decir, tener la conciencia de transformación, así como lo dice la palabra de Dios en Romanos 12, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, de nuestra mente, porque definitivamente cuando cambiamos nuestra manera de pensar, podemos cambiar nuestra manera de vivir. Es decir, todo parte de lo que entra por nuestros oídos, llega a nuestro corazón y empieza a hacer una transformación en nuestra vida. Es decir, como dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios, el oír lo que pues cada 8 días comentamos referente a la Biblia, porque nos dejó Dios un manual del usuario para poder ser transformados. Las personas que no ocupan ese manual regularmente están usando incorrectamente el cuerpo, el alma y el espíritu que Dios nos dio. Es decir, que no estamos leyendo el instructivo para poder hacer uso correcto de nuestra vida. Y es ahí donde vienen las complicaciones, donde vienen las dificultades, porque realmente no leímos el manual y tal vez lo estamos tomando de una forma equivocada, es decir, estamos accionando, pero al revés, es decir, no estamos usando nuestras habilidades, ni nuestros dones, ni nuestros talentos, ni para lo que fuimos creados de la manera que Dios quiere. Así que
nos urge poder leer ese manual y entonces así poder llevar a cabo la transformación en Cristo Jesús. Esa transformación que no viene de la noche a la mañana, sí cabe señalar, a veces estamos ocupando todo lo que Dios nos dio, las herramientas, la inteligencia, la habilidad, la sabiduría, la estamos utilizando incorrectamente y eso ha provocado un desgaste, ha provocado una avería en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, pero estamos todavía a tiempo de poder transformar conforme a lo que está escrito en el manual y así poder operar de una manera óptima. Así que hay un ejemplo muy claro en la Biblia y de esa transformación pues si ese ejemplo surgió en el libro de los Hechos, en la etapa de la iglesia primitiva, donde primitiva pues estaba después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y después de su resurrección y después de haber sido llenos ya con el Espíritu Santo, habían opositores de la palabra de Dios y también había muchos seguidores, porque así como venía descendiendo el Espíritu Santo, pues veíamos, nada más estoy poniendo el contexto para que se den una idea de qué estamos hablando, veíamos un apóstol Pedro, si aquel Pedro, aquel Pedro que le negó 3 veces, inclusive estando ya con él 3 años y medio con el maestro. Bueno, pues todavía estamos aquí con ustedes, así que no se preocupen, sí son cosas que suceden de repente cuando transmitimos en vivo y son cosas que suceden cuando va a venir una transformación eh, pues definitiva a nuestra vida. Pues de alguna manera la transformación que va a traer un cambio a nuestro espíritu, pues hay opositores, al igual como le estaba platicando, y le estaba hablando del apóstol Pedro, ese Pedro que le negó 3 veces, pero que vino el Espíritu Santo y lo transformó de una vez y para siempre, lo envistió con ese poder, y por eso había seguidores, porque Pedro, nos encontrábamos ese Pedro que le negó 3 veces, ese Pedro que pues era enojón, que era una persona iracunda, una persona como usted y como yo de repente así de viscerales, ¿verdad? Pues vemos al apóstol Pedro que después de haber sido lleno del Espíritu Santo, vemos a ese apóstol Pedro sanando con su misma sombra, levantando a los paralíticos, resucitando a los muertos y wow, algo impresionante porque cómo Dios pudo usar a una persona que a pesar de que estuvo 3 años y medio con Jesús, todavía no recibía ese poder y esa autoridad. Y bueno, pues así había opositores también de la palabra de Dios en esa iglesia primitiva, y pues uno de ellos era un personaje del cual les vamos a hablar a continuación, que está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 2, y se llama de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, porque uno de los principales opositores de la iglesia primitiva fue Saulo de Tarso, es decir, que él se encargaba de llevar cautivos a aquellas personas que confesaran su fe públicamente y que dijeran, creemos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, creemos que Él resucitó. Ellos lo veían como una herejía, lo veían como una falsa doctrina, lo veían como una falsa profecía, porque pues los judíos ortodoxos, si se puede decir así, estos judíos ortodoxos aún siguen esperando la venida del Mesías porque no reconocieron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Es decir, estos judíos ortodoxos, como dice la palabra de Dios, que a los suyos vino,
mas los suyos no le recibieron. Y aún en estas temporadas, en estas fechas, ellos siguen esperando la venida de ese Mesías prometido, de ese regalo que Dios les iba a dar para la redención de Israel. Y bueno, pues no son apercibidos que en Isaías 53 Él ya vino a la tierra. ¿Y esto qué implica? Esto implica el hecho de que pues cuando aparezca alguien que se haga nombrar el Cristo, pues le van a creer y aquí se va a levantar el anticristo. Y bueno, pues no vamos a hablar ahorita de profecías ni de ambientes escatológicos en esta mañana. Queremos encontrar ese camino de transformación que nos puede llevar a la vida eterna, porque el camino de transformación, el único destino que tiene es la vida eterna y poder transformar a muchas almas, a muchas personas. Por eso es que de repente tal vez se corte la señal, porque el camino de transformación que vamos a tomar el día de hoy no nada más es para nosotros, sino es para transformar toda la humanidad, porque toda la humanidad fue transformada cuando conoció de nuestro único y suficiente Salvador, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y tal impacto trajo a la humanidad que por eso se dividió la línea del tiempo, la línea genealógica aún antes de Cristo y aún después de Cristo, porque cuando resucitó nuestro Señor Jesús, en ese momento trajo redención a toda la humanidad. Y bueno, pues les comentaba yo de el apóstol Pablo, y ahí en el versículo 2 del capítulo 9, y le pidió cartas a las sinagogas de Damasco, quien fue el apóstol Pablo, para que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, que él llevaba un camino a Damasco, el apóstol Pablo, pero fue y pidió cartas a las sinagogas para que si en ese camino, sí, por ahí por donde iba a pasar Saulo de Tarso, ese hombre aguerrido y celoso por su religión, veía a alguien predicando la doctrina de Jesucristo resucitado, muerto en la cruz y al tercer día resucitado en poder y gloria, pues entonces a cada una de esas personas se los iba a llevar presos. Y entonces pues vemos que uno de esos hechos de la iglesia primitiva fue que Saulo de Tarso más adelante fue conocido como el apóstol Pablo, pero ¿cómo fue que pasó de ser un perseguidor de cristianos que se los llevaba presos, los torturaba, algunos otros tal vez hasta los mataba, a convertirse en tal vez uno de los más fervientes seguidores de Jesús? Un proceso el que tuvo que llevar a cabo, pero imagínense si él estaba persiguiendo a la iglesia, si él estaba torturando a los cristianos, si estaba siendo un opositor de la palabra de Dios y estaba renegando de lo que Jesús había hecho en su tiempo anterior, y pudo ser un apóstol y pudo alcanzarse y pudo transformarse y pudo renovar todo lo que él a su alrededor tenía, pues cuánto más nosotros que pues también tenemos nuestras fallas, nuestros errores. Y déjame decirte aquí que estás en esta vía alterna, no importa cuál error tengas, no importa cuál falla hayas tenido, no importa lo que hayas hecho en tu vida pasada, o no importa inclusive lo que estés haciendo en estos momentos. Dios viene a tu encuentro y te dice, es necesario transformar tu mente. Es necesario que cambies tu manera de hacer las cosas porque esa manera en la que estás actuando no me está agradando. Y entonces Pablo tuvo el querer como el hacer de irse hacia Damasco. Y bueno, pues antes del versículo 2, el capítulo comienza con esa narración de cómo Saulo de Tarso, imagínenselo, lleno de odio, de furia contra los seguidores de Jesús. Estaba en ese camino de Damasco con una lupa prácticamente inspeccionando a ver que a quién se encontraba para llevárselo preso, para arrestarlo, para perseguir a los cristianos y llevárselos cautivos. Y bueno, pues en ese camino, ahí lo relata la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3 y 4. De repente vio en el camino una luz brillante del cielo que lo derribó al suelo y oyó la voz de Jesús preguntándole por qué lo perseguía. Es decir, el mismo Jesús le salió al encuentro porque a quien estaba persiguiendo el apóstol Pablo no era a la iglesia primitiva, no era aquellas personas que estaban predicando, sino estaba persiguiendo al mismo Jesús.
porque esas personas ya tenían a Cristo en su corazón y Jesús vivía en ellos. Es decir, Jesús ya no estaba pues físicamente en Galilea, en Samaria, en Judea. Él ya no estaba caminando en esta tierra, pero él estaba habitando ya en los corazones de aquellos que habían hecho esa confesión. Entonces, como esos que habían hecho esa confesión estaban predicando la palabra de Dios, era Jesús mismo el que hablaba a través de esos apóstoles, de esos discípulos de la iglesia primitiva. Y bueno, pues se le sale al encuentro y le pregunta, ¿por qué me persigues? Y bueno, pues Pablo cuando era Saulo, en su ignorancia, él pensaba que Jesús no había resucitado, que todo era un cuento, que todo era una fábula, así como muchos de los que luego les hablamos, ¿verdad? Dicen, no, ay, no, la religión no existe, esto no es religión, aclaro, es una relación con Dios, y dicen, Dios es solamente para dar el miedo a los viejitos o para darle miedo a las personas y controlar la humanidad. Y el apóstol Pablo tenía estas mismas ideas, decía, Jesús no resucitó, Jesús ni siquiera vino aquí al mundo, él tenía sus dudas, él decía, el cadáver se lo robaron, no resucitó y empezó a tener una ardua estrategia para poder revertir ese efecto de la resurrección de Cristo, mas sin en cambio no podía hacerlo porque ya la resurrección de Jesús trastornó a todo el mundo y a todas las aldeas que rodeaban esa zona. Total que algunos creían, algunos otros no creían, y el apóstol Pablo era uno de los principales detractores de esa resurrección. Pero en el camino a Damasco, en el versículo 2, se menciona el término camino. Y bueno, pues aquí es donde vamos a desarrollar todo el tema, porque el camino se refiere a ese camino que trazó Jesús. El camino que hoy estamos tomando, que dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese camino lo trazó Jesús al venir aquí a la tierra, al morir por nosotros, ese camino que llevó él cargando esa cruz y muriendo, pero resucitando al tercer día, dejó una brecha trazada para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna, sino que empezara a caminar por ese camino. Y bueno, pues en este camino se refiere a todas aquellas personas que siguieron a Jesús, con esa fe cristiana, con esa fe misma en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues en los primeros días de la iglesia, el término cristiano pues se popularizaba en los seguidores de Jesús, aquellas personas que pertenecían a ese camino, aquellas personas que iban por ese camino que Jesús trazó. Y bueno, pues aquí el apóstol Pablo, bueno, en este caso Saulo decía, pues todo aquel que yo me encuentre camino a Damasco, en ese camino que ellos eligieron de Jesús, los que me encuentren en ese camino me los voy a llevar presos. Y bueno, pues este camino no implicaba nada más un hecho de decir yo soy cristiano, porque en aquel tiempo tú decías que eras cristiano y te perseguían y te mataban y te llevaban preso. Es decir, que no era fácil decir yo soy cristiano, como hoy en la actualidad cualquier persona puede decir yo soy cristiano. Aquí no, aquí implicaba un compromiso de vida o muerte. Y no creas que porque en este camino, en este pasaje, en esta etapa de esta historia, pues habla de un compromiso serio de vida o muerte, no creas que ese compromiso no aplica para hoy. Realmente el compromiso de decir yo soy cristiano, estás diciendo yo voy en el camino. Y así es de vida o muerte, porque realmente mueres espiritualmente si no sigues ese camino como debe de ser. Si no sigues ese camino que Jesús trazó, se trata de vida o muerte también, porque te puede traer una muerte espiritual, también te puede traer una muerte física, también te puede traer una muerte que significa separación de Dios. Por eso es que no debemos de estar jugando con este término, porque a pesar de que muchos se dicen hoy cristianos, es un compromiso el que debemos de adquirir de seguir a Jesús, tomar su cruz y ir en pos de él y seguir sus pisadas. Implica el morir a nosotros mismos. Y bueno, pues este término camino abarca un compromiso y cuando decidimos seguir por ese camino y decir somos cristianos, es decir, que ya vamos en ese camino y en ese camino en pro a seguir a Jesús, pues nos vamos a encontrar detractores como el apóstol Pablo, que te van a querer señalar, te van a querer juzgar, te van a querer matar, inclusive hablar mal de ti, te van a querer
aprisionar, pero tú decides. Y aquellas personas que se iba encontrando el apóstol Pablo, ciertamente se los iba llevando cautivos hasta que llegó un momento en el que se le apareció nuestro Señor Jesús, físicamente, en espíritu, porque él ya no estaba palpablemente, pero llegó una luz que le hizo caer de ese caballo que estaba apresurado para aprisionar a los cristianos, y en ese momento, Saulo cae de ese caballo, y bueno, pues llega un hasta aquí. Llegó una etapa en la vida de Saulo de Tarso, que en ese momento hubo un lapso en su vida que se detuvo. Y muchas veces ese lapso es donde las personas tocamos fondo, donde ya no hay vuelta atrás, donde ya no hay más para adelante, donde tiene que haber un alto total. Y ese alto total implica el quebrantamiento que recibimos al estar actuando de una manera necia, de una manera que a pesar de saber que pues no está bien de la forma en la que estamos actuando, nos aferramos y actuamos con terquedad y con necedad a querer seguir haciendo nuestra voluntad, que no es voluntad de Dios. El apóstol Pablo pensaba que esa era la voluntad de Dios porque decía, no, yo quiero pues que la ley de Moisés y que se practique como debe de ser y que se haga como pues está escrito en las profecías. Y decía el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, decía, para mí Jesús no es el Mesías, para mí Jesús no es mi Salvador, para mí la ley de Moisés es la única que debo de seguir, y la guardaba con celo. Y él pensaba, fíjense bien qué tremendo, porque muchas veces así pensamos nosotros. Pensamos que estamos agradando a Dios y que esa es la voluntad de Dios lo que estamos haciendo, cuando en realidad ni siquiera estamos en el camino correcto y ni siquiera estamos agradando a Dios. Eso es lo más tremendo de todo, porque pensamos que estamos obedeciendo su ley, que pensamos que estamos actuando conforme a su voluntad, pero déjame decirte que realmente debemos de detenernos a reflexionar si realmente estamos sirviendo a Dios o no estamos sirviéndole. Porque la Biblia es muy clara y te dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, ¿en quién? En el Hijo de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. No te está diciendo creer en una estatua, no te está diciendo creer en algo que se apareció, no te está diciendo creer en un hombre, en un político, no, te está diciendo creer en quién, en Jesús. A veces los caminos empiezan a aparecer en nuestra vista y a veces nos vamos por el que está más guapo o más agradable o más sensato, o que pensamos que es ese, pero la palabra de Dios nos dice en Juan 14:6 que no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, solamente Jesucristo. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. No hay ningún sacerdote, no hay ningún pastor, no hay ningún apóstol, nadie nos puede llevar ante los pies de nuestro amado Dios más que Jesucristo. Y por eso Él se dio a sí mismo, porque nosotros ahora podemos entender que decimos en el nombre de Jesús, porque nosotros al usar el nombre de Jesús accionamos ese sacrificio que nos accede el camino directamente ante Dios. Mientras no hagamos eso, estaremos errando en el camino, porque solamente hay un camino y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues nos vamos a ir a corte porque queremos explicarle qué pasó después, qué sucedió después en la vida de Saulo de Tarso y qué va a suceder después en su vida después de esta confrontación. Y si está tocando usted fondo también, es necesario este mensaje para usted, porque debe haber una transformación. Así que en unos momentos regresamos, no se vaya, porque vamos a continuar con lo siguiente de esta lección, que de esta sesión, de este camino, y va a ser de mucha bendición para nuestra vida. No le cambie, o puede ir un ratito y regresa rápido, porque esto es muy importante para su vida. Así que en unos momentos regresamos. Dios les bendiga. Regresamos en unos instantes. Gracias.
en el mar, su manto cubre mi ciudad. ¿Quién pudiera parar la vida que avanza y se va? Se va, la he visto marchar, tan caprichosa y natural. En cada sensación que viví, que hoy quisiera recuperar, yo la quisiera contar, que he empezado un camino singular, me he jurado no volver la vista atrás. Me he propuesto firmemente empezar, cumplir mi destino con pasión, donde el camino que empecé llevará, ciertos recuerdos ya no tendrán lugar. Cae la lluvia en el mar, mientras mi vida veo pasar gotas sobre el cristal, mi mente comienza a divagar. Se va, no quiere estar, sigue otros pasos, se marchó. Detrás de cada vez que he querido, siguiendo el compás del amor, yo la quisiera contar, que he empezado un camino singular. Ya dejé viejos problemas atrás y guardé lo mejor para el final. Me he propuesto firmemente empezar, cumplir mi destino con pasión, donde el camino que empecé llevará, ciertos recuerdos ya no tendrán lugar. Pero no voy a ser yo quien la haga volver, la voy a conquistar. Hoy me he propuesto firmemente empezar, cumplir mi destino con pasión, donde el camino que empecé llevará, ciertos recuerdos ya no tendrán lugar. Cae la lluvia en el mar. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este camino a la transformación. Y bueno, pues muchos de los que ya se subieron, o más bien ya están caminando en este camino de transformación, están comentando. Así que no crean que no nos damos cuenta. Gracias a Dios por sus vidas. Por ejemplo, es un camino de transformación que acaba de tomar ya hace tiempo, pero que a veces vamos por ese camino y de repente se aparece una veredita y queremos saber si tomamos un atajo, pero realmente tenemos que ir por el camino de transformación que Dios está trazando, porque Jesús ya lo trazó. Así que no hay veredas, no hay atajos, sino que hay un solo camino que debemos de tomar. Y bueno, pues aquí ya hay personas que lo han tomado, este camino de transformación. Y bueno, pues uno de ellos es Alfredo Garduño, dice, todo es posible para Dios y para quienes son sus hijos. Y dice, qué bendición cuando Dios pone sus ojos en alguien. Claro que sí,
Él ha puesto su mirada en nosotros y por eso puso un camino para que nosotros podamos seguir. Es decir, Él no nos va a dejar caminar a tientas o a solas. Él no nos va a dejar caminar como sin saber a dónde dirigirnos. Él trazó ya un camino. Lo único que tenemos que hacer es seguir esos pasos. Así que gracias por Alfredo que está comentando. Y bueno, pues otra también que ya está experimentando esa transformación en su vida, en su familia, en su casa, en su esposo, en sus hijos, pues Penélope Lugo. Un día la vamos a invitar a que comparta aquí, ¿no?, con nosotros ese testimonio que Dios está trayendo al corazón de esa familia, que llegó el momento en el cual, pues después de tantas circunstancias y tantas pues situaciones adversas, pues así como el apóstol Pablo, frenaron, tomaron la decisión de pararse unos momentos y decir, Dios, aquí estamos. Y cuando dices, Dios, aquí estoy, pues entonces Dios empieza a transformar no solamente tu vida, tu familia, y empieza a conceder también las peticiones de tu corazón. No es sencillo porque imagínense, una caída de un caballo no es cualquier cosa. Esto tuvo que pasar con Saulo. Y muchas veces nosotros también tenemos que pasar etapas complicadas para poder frenar, y no es porque Dios te esté castigando, no, te está previniendo de que algo peor suceda. Así que para, acciona, recapacita, medita y transfórmate en el nombre de Jesús. Ella dice hoy, gracias a Dios por la transformación de mi esposo. Él tocó fondo y le pidieron perdón a Dios, y nuestro Padre Celestial, que es amor, le está ayudando a salir adelante, pero lo importante es que mi esposo lo reconozca. ¡Wow! ¡Qué hermoso es! Y no importa, porque a veces, pues en la vida pasada fuimos necios, fuimos testarudos, como diría nuestro apóstol, fuimos cabezones, ¿ya? No hacíamos caso, no obedecíamos, estábamos pues con unas vendas en nuestros ojos y haciendo, aferrados a hacer nuestra voluntad, pero no importa, miren, Dios no está para juzgarnos, Él no está para señalarnos, Él solamente está para abrazarnos, Él está para consolarnos, Él está para hoy, en esta mañana, recibirnos con sus brazos abiertos y perdonarnos y curar nuestras heridas y apapacharnos y estar, porque Él es un Dios que nos ama. Y nos ama aún más cuando decidimos, por amor a Él, en correspondencia a lo que Él hizo, renunciar a nuestra vida pasada y reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador. Y bueno, pues así como lo dice Penélope Lugo, nos dice también Alfredo, todo es posible para Dios y para quienes son sus hijos. Qué bendición cuando Dios pone sus ojos en alguien. Nos testifica también Penélope Lugo acerca de lo que pasó con su esposo, con su familia, lo que les veníamos platicando. Y Liliana, pues un saludo también para ella, que ya también se subió y está surcando ese camino de transformación. No ha sido fácil, pero en el camino se va transformando y se va haciendo esa metamorfosis en la cual Dios nos trae un cambio radical, un cambio mediante el arrepentimiento, que es un giro de 180 grados, un cambio de dirección, y ese cambio de dirección nos provoca una transformación verdadera en Cristo Jesús. Así que saludamos a todas las personas que están comentando y a todas las personas que están reaccionando ante este video. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues son candidatos a llevar ese camino de transformación a otras personas. Y bueno, pues les voy a hablar también de una persona que Dios usó para esa transformación de Saulo. Esa persona se llama Ananías, pero bueno, les seguimos comentando qué pasó. Iba Saulo enojado, iba Saulo pues apresurado a arrestar a los cristianos, a las personas que proclamaran su fe. Y bueno, pues camino a Damasco fue un momento de transformación en su vida. Y después de este momento en el que cae del caballo, una luz resplandece, pues llega a un encuentro con Jesús. Y Saulo experimentó un cambio profundo en su corazón, tan profundo que se convirtió en un apóstol. Y ese apóstol se dedicó a difundir el evangelio de Jesús, por lo cual, pues la mayoría de las cartas escritas en el Nuevo Testamento fueron escritas por él, pero fue necesario que llegase a un encuentro con Jesús de tal manera que quedara ciego, porque el apóstol Pablo quedó ciego de la caída del caballo. Dice, yo soy a quien tú me persigues. Le dice, yo soy a quien tú estás persiguiendo, soy yo, Jesús mismo, a quien tú persigues, porque el apóstol Pablo, pues, ¿quién eres tú? Escucho una voz, vi una luz resplandeciente, ahora ya no puedo ver, ahora me estás hablando, ¿quién eres tú?
Y bueno, pues era yo soy a quien tú persigues. Yo soy a quien tú estás hoy persiguiendo y quien te está invitando hoy, porque Jesús tampoco lo tomó a la fuerza. Le dijo, yo soy a quien tú persigues y ya no quiero que me persigas. Solamente le dijo eso Jesús. El apóstol Pablo pudo haber dicho, pues está bien, ahí quedó, ya no te sigo, ya no te persigo, pero tampoco creo en ti, ¿no? Pudo haber tomado esa decisión. Mas, sin en cambio, tuvo una conversión total que pues duró bastante tiempo, duró sin vista, y bueno, pues se apareció un jovencito llamado Ananías, en Hechos capítulo 9 versículo del 10 al 19. No se los voy a leer todo porque pues nos llevaríamos aquí todo el programa y ya no tenemos mucho tiempo, pero dice, Dios le revela a Ananías en una visión que vaya a la casa de Judas en Damasco y restaure la vista a Saulo, porque ha quedado ciego. Y bueno, eh, pues fue una experiencia sobrenatural que vivió Pablo y Ananías, pues imagínense, ¿cómo que se apareció Jesús? Y yo creo, Ananías creía en Jesús, pero no le había visto físicamente, y mucho menos sabía que Jesús había tirado del caballo a Pablo. Y Pablo, pues imagínense el temor que le tenían los cristianos, porque ya sabían que Pablo era una persona tirana, una persona furiosa, una persona que quería juzgar a los cristianos, que se los quería llevar presos. Imagínense el temor de Ananías de decir, pues híjole, ¿qué hago ahora con Pablo? Quieren que vaya con él, que le ayude, pero ¿qué tal que recobra la vista y me lleva preso? ¿O qué tal que me mata? ¿O qué tal que me tortura? Ya sabían la fama de Pablo en ese entonces. Y entonces Ananías, con esa pues inexperiencia porque era joven, y bueno, pues con ese temor, con ese miedo, debido a todo lo que estaba escuchando, inclusive al temor a Jesús mismo que fuese a reaccionar de otra manera contra ellos, ¿verdad? Pues Ananías es usado por Dios. Y aquí es la parte donde nosotros podemos saber que no importa cuán experto seas, no importa cuánto tiempo lleves de cristiano, no importa si seas joven, adulto, niño, joven, señorita, no importa lo que seas, delante de Dios, tú eres valioso, tú eres importante. Y Ananías le dice Dios, pues vas a ir y le vas a imponer manos a Saulo. Yo, sí, tú, para que recupere la vista y haya una transformación en él. Y entonces Ananías, imagínense, yo con Pablo que es estudiado, con Pablo que es una persona capacitada, que es una persona que tiene muchos negocios, que es muy próspera, yo solamente soy un niño. Yo solamente soy un joven y tú me vas a mandar a imponerle manos para que vea. Ay, imagínense el temor que tenía Ananías. Mas sin en cambio, hoy déjame decirte que no hay imposibles para los que creen en Jesús. Así que si tú acabas de aceptar a Cristo Jesús en tu corazón o te consideras un niño en la palabra, no te preocupes porque Él te puede usar de una manera sobrenatural. Así que le dijo Dios, sí, vas a ir, Ananías, vas a ir, le vas a imponer manos a Saulo, él va a recuperar su vista y no solamente va a recuperar su vista, sino que vas y lo vas a bautizar. Yo, sí, tú, Ananías, pero si yo soy joven, no importa, tú lo puedes hacer. Entonces, Saulo en ese momento, wow, Ananías le impone manos, ese pequeño joven le impone manos, le guía, cuando mientras estaba ciego le estuvo guiando, pero cuando le impone manos, Saulo recobra la vista. El Espíritu Santo desciende sobre de él y su vida es transformada por completo para hacerse seguidor de Cristo Jesús. Esa transformación fue radical para su vida. Y pues imagínese Saulo de Tarso sin ver lo que pasaba por su mente. Todos los cristianos que ya había perseguido, ya había llevado presos y que ahora él estaba preso. De no poder ver y poder ahora depender de alguien más. Desciende el Espíritu Santo, recobra la vista y en ese momento le es resplandecido su rostro y conoce a Jesús cara a cara, entiende que Jesús no es una persona
perversa, sino al contrario, que le ama con amor eterno, que por eso le ha prolongado su misericordia, le sana, recibe al Espíritu Santo y entonces empieza el apóstol Pablo a tener una vida de transformación. Y déjame decirte que tal vez hoy tú estás así. Tal vez estás así ciego como el apóstol Pablo, cautivo, no puedes ni para adelante ni para atrás, dependes de alguien más porque estás en una situación tan complicada, tan difícil, estás tocando fondo. Pero déjame decirte que hasta tu propia hija o tu propio hijo o un jovencito, una palabra que llegue de donde menos te lo esperes, puede traer un encuentro con Jesucristo y puede devolverte la vista para que tu visión se amplíe, para que tus horizontes se amplíen, para que veas más allá de lo que estabas viendo y entender que era necesario pasar por este proceso, porque si no hubieses pasado por este proceso, no tendrías una transformación. Así que en estos momentos, en ese momento del capítulo 9, versículo 20, hay una transformación en el apóstol Pablo, que inmediatamente después de esa conversión, Saulo empieza a predicar en las sinagogas de Damasco, sorprendiendo a todos, porque imagínense ahora los que decían, pues si él era el que nos estaba persiguiendo y ahora está predicando, y igual los mismos escribas y fariseos decían, pues si cómo Pablo era uno de los más fervientes seguidores, y ahora ya también es como ellos, ¿cómo fue su transformación? ¿Cómo fue que sucedió? Pues fue Jesucristo llegando al encuentro, viéndole cara a cara. Los judíos pues intentan de hecho matar a Pablo porque pues ahora ya como que se transformó, se volvió, se cambió, cambió su mentalidad, es otra persona, pues entonces le empezaron a perseguir y pues Saulo escapa. Pablo escapa de la ciudad, se dirige a Jerusalén, luego va a los discípulos, y los discípulos espantados porque Pablo estaba ahí con ellos, pensando que era una estrategia para capturarlos a todos, y realmente Pablo ya había sufrido una transformación radical a su vida. Así que los discípulos temían que Pablo se acercara, sin embargo, un discípulo llamado Bernabé interviene por la sinceridad y la conversión de Saulo y lo presenta a todos los apóstoles y Saulo predica con valentía en Jerusalén y hasta los judíos que intentan matarlo en repetidas ocasiones, pues Pablo ya había sido transformado, ya había sido cambiado. Así que pues Saulo de Tarso sufre una transformación completa y absoluta y esto fue clave para la manifestación de la iglesia primitiva. Y ahora el llamado es a poder nosotros ser transformados, así como lo hizo con Pablo, también lo puede hacer con nosotros, porque el Evangelio, que es las buenas noticias, la resurrección de Cristo Jesús, no solamente transformó en aquellos entonces, en la era de la iglesia primitiva, sino que también en estos tiempos yo he podido ver con mis propios ojos cómo personas descienden a las aguas, son bautizadas y si antes tomaban, ya no toman, si antes se drogaban, ya no se drogan, si antes hablaban malas palabras, ahora ya no las dicen, si antes eran personas que de alguna manera estaban pues viviendo una forma incorrecta, se arrepienten y son transformadas, porque en Jesucristo hay transformación, en Jesucristo está el camino, en Jesucristo está la verdad, en Jesucristo está la vida, así que esa transformación es la que Dios trae a nuestros corazones el día de hoy, y el día de hoy nos invita a ser transformados, así como el apóstol Pablo fue transformado, pues nos invita hoy a poder seguirle por ese camino. Así que hay un llamado a la transformación a través de la gracia redentora de nuestro Señor Jesús, a través de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Hay una llamada también a la obediencia, porque Ananías fue obediente a la voz de Dios. Y bueno, pues Ananías y Pablo muestran esa obediencia al llamado de Dios en sus vidas. Y ahora nosotros también tenemos que mostrar esa obediencia del llamado de Dios hacia nuestras vidas, para poder predicar el Evangelio, para poder vivir el verdadero cristianismo, que es la transformación de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, una transformación completa y absoluta e integral en nuestra vida. Así que
todo esto ¿para qué? Para que el evangelio también sea expandido y podamos realizar milagros, prodigios y maravillas, así como lo hacía la iglesia primitiva. Pero también debemos de saber que no solamente aquí se queda. Si tú estás sufriendo esa transformación, si hoy estás escuchándome y dices necesito ser transformado, pues es importante que te juntes con personas que también han sido transformados. Porque tanto Ananías como Bernabé, pues eran personas creyentes, pero también personas que se congregaban y que creyeron en la conversión de Pablo. Es decir, si tú vas, eres transformado y te sigues juntando con las personas que antes te juntabas, pues puedes transformarlas también a ellos, pero puede ser que ellos tampoco no quieran y al contrario, no te crean lo que les estás diciendo. Pero entonces, ¿con quién debemos de acudir? Pues con las personas que también han sido transformadas, porque si ellas fueron transformadas, si tú fuiste transformado, pues no les va a ser difícil creerte lo que Dios hizo contigo. Y entonces sí poder dar ese testimonio, porque muchas veces decimos, ya soy otra persona, y así como con el apóstol Pablo, no le creyeron, dice, no, tú no eres, tú eres un perseguidor, eres un perverso, eres un malvado. Así te conocimos y así creemos que sigue siendo. El apóstol Pablo ya era otra persona. ¿Cómo lo demostró? Con sus hechos. ¿Cómo lo demostró? Perseverando, siendo obediente, congregándose, yendo con otras personas que también habían tomado la misma decisión. Así que Dios puede transformar nuestras vidas y su gracia es suficiente para cualquier persona sin importar, hoy te lo digo nuevamente, sin importar cuál haya sido tu pasado, qué hayas hecho o qué estés practicando en estos momentos. Hay una oportunidad que Dios nos está dando en esta mañana para poderle decir, Dios mío, aquí estoy, necesito de ti, necesito tu transformación, necesito ser renovado en el nombre de Jesús y necesito expandir tu reino para que otras personas también sean transformadas y también sean renovadas. Así que no importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuál esté siendo tu presente, lo que importa es cuál es tu futuro en Cristo Jesús, que Él lo está viendo en gloria, lo está viendo de alguna manera diferente, lo está viendo de tal manera que tú puedas creer en Él y le hagas una realidad en tu vida. Así que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy puede ser que te encuentres en diferentes etapas. Tal vez te encuentres como Saulo en ese caballo, persiguiendo y renegando de Dios. Tal vez te encuentres en ese caballo. O tal vez te encuentres ya en la etapa en la que estás tocando fondo y ya no te tengas de otra más que acudir a aquel que ha trazado ya un camino y que te puede sacar de esa desesperación, de esa frustración, de ese estrés, de esa ansiedad, de esos problemas que traes. Puede ser que estés en esa etapa, pero en cualquiera de las etapas que estés, hoy es un momento para poder reflexionar y decir, Dios mío, necesito entregarte por completo mi corazón. Necesito tener un encuentro contigo para que ese encuentro, así como lo hizo con Pablo, también en mí me transforme y me cambie para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy tú puedes compartir este mensaje a alguien que necesite ser transformado, que ocupe la transformación divina de nuestro Señor Jesucristo y pueda hacer la siguiente oración que vamos a realizar en unos momentos más para que podamos entender que Dios nos ama y quiere transformar nuestra mente y nuestro corazón. Así que hoy, así como estás, si tú estás seguro que necesitas esa transformación, o si tal vez estás en la postura de Ananías y Dios ya te está mandando a hacer algunas labores y tú te sientes todavía pequeñito, pues hoy también para ti es el llamado. También para ti, para que no dejes de sentirte pequeño, no te sientas así porque Dios te llamó de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a lo fuerte, para que tú puedas dar ese testimonio de que Dios hace milagros. Así que no te preocupes si eres ese pequeñito que tal vez digas, ay Dios, es que tú me estás mandando a hacerlo, yo no sé ni siquiera orar, yo no sé ni siquiera hacer esto, pero Dios, si ya te mandó, Él también te va a capacitar y te va a adiestrar. Así que no eres cosa pequeña, no eres algo insignificante, eres un hijo, eres una hija, eres pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que hoy, en esta mañana, sea cual sea el escenario en el que te encuentres, ya estamos manejando 3 escenarios, sea que estés montado todavía en el caballo haciendo cosas malas,
O sea que ya estés tocando fondo, o sea que seas como Ananías, que no te sientas capaz, el llamado es para ti. Así que hoy, en esta oración, con todo tu corazón, así con tus ojos cerrados, terminamos este episodio y dile, Señor Jesús, yo creo en tu transformación. Creo en ti. Creo que fuiste a la cruz del Calvario a morir por mí. Creo que resucitaste al tercer día para darme vida. Y también creo, Señor, en que tienes lo mejor para mi vida. Así que hoy renuncio a mi manera pasada de vivir. Renuncio a mi manera que tenía de hacer las cosas en mis fuerzas. Renuncio a todo lo que había yo hecho, a mi ego. Renuncio a mi egoísmo. Renuncio a mi altivez. Renuncio a mi autosuficiencia y me vuelvo a ti en el nombre de Jesús, creyendo que eres tú el que estás haciendo y estás transformando nuestro corazón y nuestra vida. Hoy en el nombre de Jesús. Yo creo que tú me has llamado y si me has llamado, me has capacitado. Y no importa, no importa cuánto tiempo lleve creyendo en ti, tú me puedes usar. Así que hoy repite conmigo esta oración también. Hoy me dispongo a obedecer a lo que tú me quieras llevar, a donde tú me quieras llevar. Me despojo de todo lo que está impidiendo el que se cumpla mi propósito en ti, todo lo que está estorbando, se llame vergüenza, se llame tal vez menosprecio, o tal vez se llame baja autoestima, no sé cómo se llame, Señor, pero hoy renuncio a todo lo que me está impidiendo el que yo cumpla tu propósito, porque si tú me llamaste, tú puedes hacer la obra en mi vida. Así que hoy renuncio a todo miedo y creo que puedo conquistar y ser más que vencedor en donde tú me pongas, en donde tú me lleves, en mi trabajo, en mi escuela, en mi familia, donde quiera que yo vaya, yo puedo triunfar y puedo ser de los mejores porque tú ya lo hiciste por mí. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por esta ocasión en la cual nos permites aprender más de tu palabra y ser más como tú, Señor. En el nombre de Jesús, creemos en esa transformación que inicia en nuestro corazón y la llevamos a cabo en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, pues estamos llegando al final de un episodio más de Vía Alterna. Recuerde que no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté aconteciendo, usted puede transformarse, solamente es cuestión de tomar la decisión y si usted ya tomó la decisión, acérquese a una iglesia donde se predique la sana doctrina o acérquese con nosotros, acérquese a las personas que están en aposento alto, contáctenos, mándenos un mensaje o llámenos al 55 74 47 80 13, 55 74 47 80 13, o llámenos también al otro teléfono que es 55 44 85 55 44, lo repito otra vez, 55 44 85 55 44. Así que créanme que este camino de transformación, estamos dispuestos a acompañarlos, a todos ustedes que nos están escuchando, para poder llevar a cabo esa transformación, no solamente a nosotros, sino a todas las familias, a todas las personas que nos están viendo. Así que les invitamos de la manera más atenta a que acudan a la iglesia Aposento Alto en Cuarzo número 9, Colonia La Joya, en Ecatepec de Morelos, repito una vez más, Cuarzo número 9, Colonia La Joya, en Ecatepec de Morelos. Precisamente este fin de semana estaremos teniendo una velada que empieza a las 6:30, terminará como a las 8:30, 9, realmente es una media vigilia, pero esto nos va a enseñar a poder tener ese encuentro, a poder concretar ese encuentro con nuestro Señor Jesús y poder agradarle a Él ahora que podemos hacerlo. Así que ahí está la invitación, también que se conecta a nuestros devocionales a través de la página Aposento Alto, La Joya. Así que usted puede buscarlo ahí en Facebook y vernos todos los días a partir de las 6 de la mañana, porque estamos orando a Dios para que esa transformación continúe en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Así que, pues nos vamos a despedir de este lugar, más no de la presencia de Dios, deseándoles que tengan un excelente martes, que Dios siga obrando a través de sus vidas, les siga hablando, pero sobre todo que nos siga transformando conforme a su imagen
y semejanza. Así que nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 10 a través de aquí tu estación, ¿Qué onda web? A través de esta página. Sigue la programación de ¿Qué onda web? Sigue los mensajes de transformación que están trayendo los diferentes locutores. Sigue los mensajes de edificación para tu alma. Y bueno, pues nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Les mandamos un fuerte abrazo a todos y a todas. Dios me los bendiga. Excelente, excelente martes. Bendiciones para todos y todas. Bendiciones. Bye, bye. Hemos llegado al final de esta emisión, pero te esperamos aquí por ¿Qué onda web? El próximo martes para juntos descubrir más alternativas de la mano de Dios. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. No querías nada, ¿no? No. Me voy que llevo taza. ¿Sí? ¿Me avisas? Renuncio de hecho ya toda farsa, no tiene sentido alargar la causa. Dos almas que habían de encontrarse vagan sin más. Podría explicar lo que siento por ti, que el norte que vi ya no puedo encontrar, que el sol que alumbraba mis pasos ya no está. Y es inútil, ya ves, que te puedo decir, encerrado otra vez, muros en mi jardín. Las palabras que no he pronunciado en mí morirán. Creí tus palabras, pensé que estabas remando conmigo.